¿qué hice? No. Déjenme ver. Vamos a compartir otra vez. 2 horas y media transcurrieron de todo el proceso. Correcto, muy bien. Entonces, fíjense, fue 1 hora de ida, ¿sí? O sea, el tiempo que se separó fue un tiempo T1 que fue de 1 hora. Luego, el tiempo T2, en el cual la distancia esta, la separación, no cambió absolutamente nada. Y eso fueron 30 minutos o bueno, media hora. Ujú. Y luego el tiempo que tarde en llegar nuevamente a las balsas, en alcanzar las balsas. Entonces, ese fue un tiempo T3 igual a 1 hora también, ¿no? Porque todo lo estamos analizando, recuerden, desde las balsas, ¿sí? Entonces, esto es lo bonito de este problema. Y en todo ese tiempo, ¿qué ocurrió? Déjenme ver aquí. En todo ese tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Mm? El río ¿Cómo se se movió movió? 7.5 kilómetros Ajá. original. En todo ese tiempo, ajá, el río se movió 7.5 kilómetros. Ujú. Aquí está, una distancia de 7.5 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ya tenemos todo. Tenemos cuánto se desplazó el río completo junto con las balsas, ¿sí? Tenemos el tiempo en el cual transcurrió todo eso, pues ya, ¿qué es lo único que falta? Pues ya podemos calcular la velocidad del río, que sería la distancia que se recorrió, que fueron los 7.5 kilómetros entre el tiempo total, que es la suma de los tres tiempos, ¿no? De T1 más T2 más T3, ¿no? O sea, el tiempo total. Ahí. Y disculpen la letra que está medio feita, que sería T1 más T2 más T3 igual a 2.5 horas, ¿no? Ujú. Bien, entonces, pues ya nada más, todo se resume a hacer esta, a ver, permítame tantito, a hacer esta división, 2.5 horas. ¿Y esto cuánto nos da? 3. 3. 3. Nos da 3 kilómetros por hora. Y fíjense que no tenemos que hacer ningún cambio de unidades aquí. Entonces, si se fijan, aquí la moraleja es que el problema puede ser tan fácil o tan complicado como el donde escojamos el sistema de referencia. Si hubiéramos escogido la orilla como como punto de referencia, el problema pudo haber sido muy complicado porque necesitamos meter muchas variables. Ujú. Sobre todo, por ejemplo, la velocidad de la lancha, que nunca nos la mencionan, ¿sí? Y la velocidad del río, pues que tampoco nos la mencionan. También deberíamos de considerar la distancia que se separan, que tampoco la conocemos, ¿sí? Entonces, y además esa distancia después va a ir variando, ¿no? También, conforme se arregle, se estén en reparación el río, va a ir cambiando, va a ir moviéndose también la lancha. Entonces, eso hace un problema bastante complicado si lo vemos, si utilizamos esto como punto de referencia. Pero si utilizamos como sistema de referencia las balsas que van junto con el río y usamos un poquito la imaginación, ¿qué pasa? El problema se resuelve de una manera muy sencilla. Ujú. Pero todo es cuestión de usar la imaginación. ¿Sí queda claro? Bueno, Sí, maestro. perfecto. ¿Alguna duda que tengan? Eh, ¿Tiene que ver algo el tiempo, el hecho de que nosotros, bueno, que los alumnos resuelvan el ejercicio? Que ustedes le pongan un límite de tiempo. Ajá. No, porque ahorita no estamos en concurso, ¿sí? El chiste, ahorita, digamos, estamos en un periodo de aprendizaje. Siempre todo depende de los niveles que tengamos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un periodo de aprendizaje. Yo, por ejemplo, pues les di toda la noche para que leyeran el problema y hasta ahorita, ¿no? Que lo estuvieran A lo que me pensando. refiero
A lo que me refiero es que, por ejemplo, ya en el ejercicio, los alumnos van a buscar, pueden a lo mejor buscar una solución. Por ejemplo, en mi caso, que yo pensaba justamente utilizar la velocidad de la lancha, ¿no? Ajá, sí, sí, Y eso claro. implicaría mucho más tiempo. A Sí, lo mejor hubiera llegado, muy probablemente hubiera llegado a la solución. Sin embargo, esta solución es mucho más práctica, mucho más sencilla sí. y evidentemente el tiempo de resolución se hizo mucho más pequeño, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho, o ayuda bastante también el tema del tiempo. Este, bueno, ahora sí que como le digo siempre a los chavos, ¿no? Tenemos dos posibles soluciones, que es una la que acabas de mencionar y otra la que les acabo de presentar, ¿sí? ¿Cuál de las dos vamos a hacer nosotros? Pues la que vamos a No hacer sé, es la que se me básicamente la ocurre. primera que se nos ocurra, ¿sí? Ah, Sobre ok. la primera que se nos ocurra, pues sobre esa nos vamos. Y recuerden que esta es una cuestión de prueba y error. En algún momento te vas a dar cuenta que si te vas por el primer camino, se empieza a complicar el asunto, ¿sí? Porque te empiezan a salir incógnitas que igual y no ves cómo eliminarlas, ¿sí? Pero eso fue lo primero que se te ocurrió, ¿sí? Se te ocurrió eso, entonces planteas tu problema y empiezas a resolver, ¿sí? Entonces, pero ahí, digamos, eh, gastas tiempo en la resolución del problema, ujú, ya en la cuestión técnica. Ujú. Pero ahora, ¿qué pasó en el segundo método, el que les mencioné yo? ¿Sí? La cuestión de la solución, pues es una vacilada, o sea, es cosa de nada más de utilizar la formulita que todos los chavos se saben desde siempre, ¿no? Y que todos tienen en mente que es velocidad igual a distancia entre tiempo, ¿no? Aunque realmente es rapidez, pero bueno, eso ahorita no importa mucho en este momento. Pero lo que sí es que para este método, si bien lo que haces, lo que escribes no es nada, pero lo que tuviste que haber pensado para llegar a esto, eso sí involucró tiempo, ¿no? No trabajas físicamente, pero sí trabajas mentalmente, eso sí. Ujú. Pero como les digo, todo es cuestión de práctica, ¿sí? De práctica, práctica, práctica. Después empiezas, o sea, una vez que has resuelto problemas, este problema, fíjense, yo se lo estoy poniendo para que ustedes sepan un problema típico de limpiada, pero lo recomendable es que ustedes hayan hecho antes problemas estándar de libro. Ujú. Y incluso si quieren de problemas de sustitución, de básicamente de formulazo, ¿no? ¿Sí? Aunque, Entonces, bueno, entiendo que realmente el ya en la alumno, Olimpiada los problemas no son de formulazo, ¿sí? Son problemas que requieren pensar, ¿sí? Que requieren manejar ujú, bien los conceptos. Pero hay que empezar practicando algo. Ujú. Es como, por el ejemplo, alumno, el fútbol, por ejemplo, el fútbol. Si quieres empezar a agarrar técnica, lo que tienes que hacer es patear la pelota muchas veces, ¿no? Pero para tratar de patearla de una manera correcta. Muchas veces, muchas veces, o al menos así le hacen en las escuelas de fútbol. Quien ujú, aprende en la calle, pues nunca pasa por ese camino, ¿no? Por ese proceso. Pero, o si quieres tocar música, ¿qué tienes que hacer? Hacer escalas, digitación. Ujú. Digitar, 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 hacer ejercicios sencillos para después tocar una melodía. Es igual aquí. Tú puedes comenzar haciendo ejercicios sencillitos y después utilizar ya la práctica que van adquiriendo para hacer las cosas un poquito más complejas, que requieran de más, de pensar más, de razonar más. ¿Sí? cada uno va agarrando su propio estilo Sí, en el tema de solución, de sacar la solución de cada problema. sí, sí, pero como les digo, se tiene que ir eh, agarrando práctica, incluso poco a poco también vas agarrando mañas, ¿no? ¿Sí? Porque el ser mañoso, aquí para resolver problemas, el ser mañoso no es, no es malo, obviamente ser mañoso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Siempre te empiezas
a acumular tu costalito de mañas. Ujú. Oiga, profe, ese Mándeme. problema, una vez yo vi un problema que decía que una mosca Ajá, viajaba entre ajá, dos puntos que sí, se van acercando ajá. y lo que viajaba del punto A al punto B y luego y que cada vez recorría la mitad del camino recorrido, que viajaba de A a B y luego algo así, y luego al final nos piden la velocidad de la mosca. Entonces, Ujú. creo que es algo como eso, que no más distancia entre el tiempo lo que tardan Ah, en claro, juntar. porque se van a encontrar a la mitad del camino, ¿no? Es cuestión Ándele, de exacto. pensarle. Nada más es cuestión de pensarle, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Bien, Profe, otra pregunta, una preguntita rápido. En el chat pasado, el profe pasado, el ajá, profe Eleazar. Neri, nos mandó en el chat, pero ahorita en el chat no aparece los links que nos mandó. ¿Son Ah, diferentes puntos? ¿O pues yo creo cómo que queda sí ahí? es ¿No? ¿Cómo porque es que, recupero el chat? es que se cambia los permisos, le dieron permisos, ahora, me dieron permiso a mí para poder compartir. Ujú. Déjame ver si, déjame ver si Sí, yo lo para tengo. recuperar los chats del profe, porque dije, bueno, ahorita al final lo abro, pero ya no me aparece más que el suyo. Aquí está Mariana Alfa. A ver, ay, aquí hay varios de Eleazar. Sí, déjame ver si los puedo Ya copiar. se lo compartí, maestro. ¿Eh? Ya se lo compartí. Yo no cerré mi chat. Ya se lo Ah, pude compartir al perfecto. compañero. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Gracias. ya está. Entonces ahí son varios, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Ah, no, es uno Profe, solo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? pre- 4. pregunta, ¿qué libro de texto tendrá más parecido los ejercicios a las Olimpiadas? O sea, que ya maneje un nivel un poco más superior. ¿Sí Ujú. habrá alguno o no? Sí, de hecho, yo les acabo de mencionar, por ejemplo, los libros rusos, esos tienen un nivel muy bueno. ¿Sí? Libro de Kosel y de Savchenko. De hecho, déjenme ver si se los puedo compartir. Que yo los tengo. ¿Sí? Entonces, déjame ver si los tengo por aquí en libros. Ah, este es muy bueno. Momento. A ver, aquí está. Este es el de Kosel. Ah, no, este es Savchenko, creo. Ah, no, este es Irodov. Ah, es el de abajo. Déjenme ver. Ajá. Ajá. Este y el otro es el de. Uno es un poquito más básico que el otro. Ujú. Pero son igual de buenos esos problemas. Y lo bueno es que uno de ellos, por ejemplo, ya tiene las soluciones. Entonces les puede servir a ustedes pues para poder, a ver, para poder eh, ayudar a los chavos, ¿no? A ver, ¿dónde está el chat? ¿Lo tengo o no lo tengo? A ver, ya lo perdí. Ah, no, aquí. Momento. Déjenme abrirlo otra vez. Ah, chat. Bien, entonces, este es uno. Este es el libro de Cosel. Son de la editorial Mir, de aquellos que ya son muy difíciles de conseguir. Ujú. Y también hay otro libro que es buenísimo. ¿Sí? Este se los voy a compartir también, que es el de Preguntas y Problemas de Física de Tarasov. Y Tarasova también es un libro eh, muy bonito porque también les va enseñando a manera de diálogo cómo poder plantear problemas de física y además también sirve para la cuestión conceptual, ¿no?
porque básicamente es eso, se hacen preguntas conceptuales de física. ¿Sí? Entonces, pues aquí es muy importante. Recuerden, lo importante no es entender, o más bien aprenderse las definiciones. Eso es, no sirve en la Olimpiada de Física, sino hay que entender, comprender los conceptos. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Bien, entonces, otra cosa que quiero ver con ustedes, ¿sí? Es un método para resolución de problemas, que es el método gráfico. Ujú. El método gráfico. O sea, ¿cómo puedes representar un movimiento en... Ah, bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna otra duda? No, gracias. ¿No? Bueno, ¿alguien más? ¿Todo correcto? Bueno, Sí, muy bien. Entonces, como les decía, eh, de hecho, muchos de los problemas que yo les estoy compartiendo pues, son de esos libros, ¿no? Y ustedes también los podrían llegar a utilizar en clase normal, ¿no? Clase de preparatoria, pueden utilizar este tipo de problemas que requieren que los chavos piensen, ¿sí? Que razonen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el método gráfico, que es básicamente cómo podemos representar un movimiento en forma gráfica. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos dos tipos de gráficas básicas. Una es la de posición contra tiempo, ¿sí? Posición contra tiempo, posición, ahí, contra tiempo. O sea, cómo evoluciona la posición de un objeto como función del tiempo. Y obviamente recuerden que la posición, ¿de qué depende? ¿Sí? Recuerden, la posición siempre, siempre depende De del... la velocidad, ¿De ¿no? dónde? De la velocidad, No, Del del marco marco de referencia, del del origen del marco sistema de de coordenadas. referencia. Ajá, del marco de referencia. marco de referencia. Digamos que es el concepto más básico que debemos de recordar siempre y no hay que olvidarlo, porque recuerda que si tú ubicas bien tu marco de referencia, pues ya tienes mucho tramo ganado para poder resolver cualquier problema de física, ¿sí? Ya sea de mecánica, de electromagnetismo, de lo que sea, ¿sí? Esta es la clave, el marco de referencia. Ujú. Entonces recuerda que la posición siempre va a estar dada dependiendo de tu marco de referencia, ¿sí? Tú vas a tener ujú, un objeto, ahí, bueno, pues para eso tenemos las reglitas. Un punto de referencia. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos, por ejemplo, ubicar un eje. ¿Sí? Bueno, de hecho, déjame hacerlo más. Bueno, vamos a pasarnos ese. Una línea por la cual se puede mover el objeto, ¿sí? A partir de este punto de referencia, en el cual nosotros siempre tendríamos que ubicar cuál es nuestro origen o nuestro punto de referencia, que sería, en este caso, el cero, ¿no? A partir de aquí nosotros podemos medir posiciones, dónde se encuentra un objeto. ¿Sí? Aquí tenemos objeto o el punto. Entonces, esto siempre lo vamos a ubicar siempre a partir de una posición. Ujú. Digamos una posición uno. Y este objeto, vamos a saber que se mueve si la posición cambia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a saber que no se mueve si la posición no cambia siempre respecto de nuestro sí, marco de referencia. Ujú. Bien, entonces, muy importante, recuerda que la posición, que no es igual a la distancia, ¿sí? Es la ubicación respecto de un punto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener la posición dada por, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadritos. De hecho, es algo que les iba a comentar. Siempre es muy útil tratar de resolver problemas en papel cuadriculado, ¿no? ¿Sí? Al menos mientras vamos aprendiendo. Ya después podemos usar el papel que sea, ¿no? Pero de hecho nosotros en competencia pues les damos papel blanco a los chavos, ¿no? Pero para empezar siempre es bueno utilizar papel cuadriculado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta posición que sería una posición positiva y podríamos tener otra posición, X2, y esta posición pues obviamente sería negativa, ¿no? Ujú.
Entonces, depende de hacia cómo consideremos nuestra convención de signos, ¿no? Un lado obviamente va a ser positivo y otro lado va a ser negativo. Entonces, a partir de aquí, pues podemos ubicar siempre dónde se encuentra un objeto, que puede ser, digamos, en algún instante va a estar aquí, luego podría pasar aquí, luego puede pasar aquí, luego podría pasar aquí. Pero eso resulta que lo podemos pasar a una gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Esto es utilísimo y se los recomiendo muchísimo para sus cursos básicos de física, de cinemática, ya sea tanto en bachillerato o en licenciatura incluso. El método gráfico es muy útil. Ujú. Ahí, como un método para resolver problemas. ¿Sí? Es muchísimo más bonito, yo les puedo decir, bueno, con Z, perdón, vamos a ponerlo así. Es muchísimo más bonito que el método que siempre vemos, que es el algebraico, ¿no? Entonces, aquí en el método gráfico, pues lo que vamos a tener que hacer es eh, describir la posición, cómo cambia la posición de un objeto respecto del tiempo, ¿sí? Un eje va a ser para la posición y otra cosa es para el tiempo. Aquí, por ejemplo, en el caso de arriba, nosotros sabemos que esto estaba en un tiempo 1, en una posición 1, en un tiempo 2, en una posición 2, en un tiempo 3, en una posición 3, en un tiempo 4, estás siempre en una posición 4, ¿no? En diferentes posiciones. Pero eso lo podemos nosotros ubicar aquí en la gráfica. Por ejemplo, podemos decir que en un tiempo 1 estuvo aquí, que este fue nuestro tiempo 1, que en un tiempo 2, digamos, estuvo el objeto, vamos a decir, aquí, ¿sí? Este sería un tiempo 2. En un tiempo 3, por ejemplo, estuvo aquí, este sería el tiempo 3. En un tiempo 4, la posición, recuerda, la posición es lo que tenemos aquí en el eje vertical, ¿no? Cambió, ¿no? Y ese par XT, este par de cosas, de numeritos X y T, como les digo, es lo que vamos a poder dibujar aquí en esta gráfica, ¿no? Ujú. Diferentes posiciones para diferentes tiempos, ¿sí? Bien. Y podríamos decir que tenemos esto. Ujú. Bien. Correcto. Bien. Y entonces resulta que nosotros, pues obviamente podemos unir esos puntos, ¿sí? Y para eso, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo con rojo. Si nosotros uniéramos todos esos puntos, pues lo que vamos a obtener es una línea recta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros podríamos, como es una línea recta, entonces sabemos cómo trabajar con líneas rectas. En otras palabras, conocemos la ecuación de una línea, ¿no? Recta. ¿Cuál es la ecuación de una línea recta? ¿Sí recuerdan? Y igual a mx más b. Ajá. ¿Cómo? Y Y igual igual a mx más b. mx más b. ¿Qué es y? La ordenada del origen, bueno, del eje y, la variable y. Ajá. Bueno, en este caso la Bueno, eso posición. obviamente es cuando tenemos nosotros algo así, ¿no? Sí, en el caso de Ay, mecánico sería la posición que, tiene que tienes en la gráfica, ¿no? ajá. O sea, esto es cuando tenemos esto, ¿no? Para hacia acá y hacia acá X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sería Y, esto sería X, y esto nos da la recta. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Esto sería, por ejemplo, nuestra B. Y la M no es otra cosa más que, digamos, a partir de aquí, de cierta referencia, la M no es otra cosa más que la inclinación. Ahí, la inclinación que tiene la recta, ¿no? O en otras palabras, es lo que llamamos la pendiente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues eso lo podemos utilizar exactamente aquí. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, voy a hacer lo siguiente, aprovechando esta cuestión. ¿Sí? Voy a bajar nada más. Ay, voy a bajar un poquito esto. A ver, ¿lo puedo hacer? A ver, voy a bajar un poquito esto.
Ahí está. ¿Sale? Bien. Entonces, nosotros podríamos utilizar la misma ecuación, pero simplemente asociándolo con lo que tenemos aquí, con la gráfica de posición respecto del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación en este caso? Fíjense que aquí tendríamos una posición inicial, ¿no? O sea, cuando t es igual a 0, que es aquí, esto sería t igual a 0. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos una posición y eso vendría siendo justamente nuestra ordenada en el origen, ¿no? Y la posición en cada momento, vamos a ponerla así, la posición, digamos, aquí, en cada momento, ¿sí? Para cualquier tiempo t, para cualquier tiempo t, cualquier posición con función de t, ¿cómo va a ser? Pues va a ser simplemente la pendiente que tengamos aquí, la pendiente por la coordenada horizontal, que sería t más la posición original, ¿no? Pero ¿a cuánto, cómo podemos nosotros determinar esta pendiente? Pues básicamente lo que hacemos es escoger dos puntos cualesquiera, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que conocemos el tiempo en dos puntos, ¿no? Eh, mm, mm, sí, aquí. Escoger dos puntos cualesquiera, vamos a decir este y este otro. Estos dos puntos, ¿sí? Entonces sabemos que aquí hay una posición x1 y que aquí en este punto hay una posición x2. Esto corresponde a x de 1, bueno, déjame borrarle aquí. Y esto correspondería a, ahí, qué fea está, a T2, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo encontrar la pendiente? Ya sabemos que Cambio la en pendiente, X entre cambio en T. ajá, o sea, es básicamente, es la tangente, realmente es la tangente del ángulo que hay aquí, ¿no? Es el cambio que hay en X entre el cambio que hubo en T, ¿no? El cambio que hubo en T. Entonces, sería la pendiente, no es otra cosa más que el cambio que hay en la posición entre el cambio que hay en el tiempo, en dos puntos que nosotros escogemos y son arbitrarios. Nosotros decimos es este y este porque se nos antojó, ¿no? Pudimos haber escogido un punto más alejado o como tú quieras, ¿no? ¿Sí? Pudimos haber escogido este incluso, el que sea, es donde queremos nosotros, ¿sí? Bien, entonces es cambio de posición, que también eso se le conoce como un desplazamiento, ¿no? Y el cambio de tiempo, bueno, este es un intervalo, ¿no? Pero nosotros sabemos que un desplazamiento entre un tiempo, ¿qué es? Por definición, La velocidad, ¿no? es una velocidad. Bueno, la rapidez. No, en este caso es la velocidad. ¿Sí? Porque es Oh, posición, buen está asociada punto. con la Cierto, posición. cierto. ¿Sí? La Sí, sí, rapidez sí. está asociada con una distancia. Cierto, sí. Esto no, esto es con una posición. Entonces, esto es la velocidad. Entonces, este tipo de gráficas tienen escondida la velocidad y no es otra cosa más que aquí. Rapidez. La pendiente, esta es la velocidad. Entonces, la forma correcta de escribir esta ecuación sería esta, sí, sería m igual a b por t más la posición original, ¿no? Posición original, o la posición cuando empezamos a registrar el movimiento, o si quieren escribir, cambiar el orden, pues no importa, ¿no? Pero entonces fíjense que esta es la típica ecuación que te dice cuál es la posición de un objeto cuando tienes un movimiento con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta ecuación no es otra cosa más que pues, la ecuación de la recta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Ahora, utilizando la misma grafiquita. ¿Qué hubiera pasado si la recta, no, en vez de ser así, hubiera sido, ay, hubiera sido así, diferente? Digamos, esto hubiera sido la recta. Es otro caso distinto de otro movimiento distinto, pero esta recta, ¿qué nos está diciendo? Que va disminuyendo la velocidad. O bueno, no es
Bueno, si lo hablo en pendiente, sí estaría diciendo que disminuye la velocidad, pero viendo la gráfica de posición-tiempo, que me estoy acercando al origen en un Ajá. tiempo determinado. O sea, lo que está disminuyendo, ¿qué es? La La posición, o posición. sea, está disminuyendo la posición del objeto respecto de la referencia, ¿no? O sea, en vez de moverte Sí. hacia la derecha, te estás moviendo hacia la izquierda. Eso es lo que te está diciendo esta gráfica, ¿sí? Pero obviamente, el llegar el pasar por el origen no quiere decir que te detengas, ¿verdad? Sino puedes seguirte moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que te está diciendo el objeto. Tienes un objeto que va teniendo este movimiento en esta dirección, ¿sí? Y además, ¿cómo es el movimiento? Una cosa, el movimiento ya tiene una característica que es su velocidad. ¿Y esa velocidad cómo es? Constante y negativo. Es constante, ¿no? Recuerden, siempre que Sí. tengamos una línea recta, siempre que tengamos una línea recta, pues entonces esto indica que siempre la pendiente de la inclinación pues va a ser constante, ¿no? Por lo tanto, la velocidad va a ser constante, ¿no? Entonces, esto es de velocidad constante, ¿sí? Ujú. Esto también va a ser una velocidad constante, pero ¿qué característica va a tener esa velocidad constante? Que la velocidad va a ser Lleva es negativa, mientras negativa. que aquí la Negativa. velocidad es positiva. Ujú. Entonces, es muy útil el saber interpretar estas grafiquitas y qué es lo que me están diciendo respecto de un movimiento, ¿sí? Bueno, correcto. Eh, Ya. y además, podríamos considerar otra línea. Espero que no sea un amontonadero de líneas. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esto, imagínense ustedes, ay, imagínense ustedes que tienen esta línea. ¿Esa línea qué me indica del movimiento del objeto? No se mueve, No sé. está parado. Ajá. O sea, su posición en todo momento Es la es la misma. misma, ¿no? No importa cuánto avance el tiempo, la posición es la misma. Entonces el objeto tiene simplemente velocidad cero. ¿Sí? Entonces, esta línea lo que te está indicando es un objeto que está fijo. ¿Mm? Correcto. ¿Y qué más tenemos? Bueno, esto ya lo voy a hacer en otra gráfica para que no se encime tanto, ¿no? A ver, ahora, por ejemplo, imaginemos esto. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si en vez de tener lo que tuvimos aquí arriba, tuviéramos esto? Recuerden, esta sería, bueno, ahí este, vamos a prolongar la línea hacia arriba un poquito. Ahora sí. Esto es, perdón. Esto es la posición y esto es el tiempo. Ahora sí. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos, por ejemplo, este caso? ¿Sí? Al tiempo t igual a cero, tenemos esta posición, pero luego tenemos un movimiento que es así. ¿A qué corresponde esto? Variación de velocidad. Corresponde a la... Ujú, Movimiento uniformemente acelerado. ujú. Déjame pasar esto aquí. Este, aquí obviamente tenemos variación de velocidad. Estamos en lo correcto. Ujú. ¿Cómo vamos a saber que la velocidad cambia? Fíjense, aquí algo que es muy útil es siempre tener a la mano, una de nuestras herramientas fundamentales va a ser una regla, ¿sí? Una regla y ponerla siempre a la mano. Debo tenerla siempre a la mano y con esa regla, pues nosotros podemos ver que la inclinación que va a tener la regla, o sea, vamos a suponer que la regla es esta línea, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerla aquí con esta. Por ejemplo, aquí. Vamos a suponer esto. Ujú. Que esto hubiera sido mi reglita, ¿sí? Nos ponemos esa regla y nosotros sabemos que en un instante determinado, esta reglita va a tocar a la curva nada más en este punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en un cierto tiempo, nosotros estamos en cierta posición, pero la regla
toca a la curva en este punto. Y si nosotros escogemos otro punto, por ejemplo, vamos a poner otra línea. Vamos a escoger esto. Y poner nuestra regla, vamos a decir aquí. Ajá. Esta línea verde es otra vez nuestra regla, ¿no? Pero sabemos que nuestra regla, por ejemplo, toca a la curva en este punto. En este otro punto. Bueno. Ajá. En este otro punto en el cual tenemos una... Ay, qué feo. Bueno, una tiempo T2 y aquí una posición X2. Entonces de aquí, fíjate, las inclinaciones que tiene las rectas en los dos puntos, pues ya son diferentes, ¿no? ¿Sí? Y resulta que esas inclinaciones, ¿qué van a hacer propiamente? La velocidad. La velocidad. Vamos a llamarle esta V1 y en el otro caso va a ser la inclinación. Y con la inclinación va a ser la velocidad 2 en dos puntos distintos. Entonces nosotros pues ya tenemos, ¿y esta velocidad cómo se le llama? Es la instantánea. Ajá, instantánea. Entonces esta es la velocidad instantánea. Entonces aquí vemos que en cada instante está cambiando la velocidad. Obviamente aquí, pues fíjate que aquí podrías poner otra línea, si tú quisieras, vamos a decir de este otro color, amarilla. Aquí vamos a poner otra línea, aquí. ¿Sí? Que esta tocó a la curva, digamos aquí en este punto, en este punto. Entonces aquí un tiempo, vamos a llamar este cero, bueno, por llamarle de alguna forma. Entonces aquí estamos tocando y aquí tenemos otra inclinación de la curva. Entonces fíjate que la inclinación va a ir cambiando, va a ir aumentando, entonces quiere decir que la velocidad va a ir aumentando, entonces tenemos un movimiento acelerado, ¿no? ¿Sale? Y la inclinación de la reglita que tengamos tocando solamente un punto, esa inclinación pues nos va a dar la velocidad instantánea. Pero ¿cómo vamos a poder calcular la velocidad instantánea? Pues resulta que si tienes tu grafiquita bien hecha, pues lo que puedes tú hacer es tomar dos puntos cualesquiera totalmente arbitrarios. Por ejemplo, decir este punto y tomar, por ejemplo, este otro punto. Si quieres, así lejanos, ¿sí? Entonces, si conoces la escala que hay aquí, conoces la escala que hay acá, pues vas a poder saber cuánto mide, cuánto me da este punto, cuánto corresponde a este punto. Y entonces podrías considerar, por ejemplo, todo esto como tu delta X. Todo esto puedes considerarlo como tu delta X, como tu delta T, tu delta X, y entonces ya sí puedes determinar la inclinación de la línea, por ejemplo, la línea que pasa por aquí sin ningún problema, utilizando la ecuación de la recta, ¿sí? O esto que hicimos acá, utilizando esto, puedes determinar la velocidad y eso te va a dar la inclinación de esta línea que te da la velocidad instantánea que tienes justamente de la partícula cuando pasa por aquí, ¿sí? Pero recuerda que el movimiento de la partícula es la curva, ¿no? Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, acá, ¿no? Tómate dos puntos lejanos o que tú conozcas, ¿sí? De la recta azul, y entonces puedes determinar cuál es la velocidad instantánea en este punto, nada más conociendo la pendiente, ¿no? ¿Sí? Bien. Y así, eso lo puedes hacer con cualquier curva. Y pura geometría, ¿sí? Nada más con una reglita puedes hacer todo eso. Tú sabes que eso se pudo haber hecho, como nosotros sabemos algo de matemáticas más avanzadas, eso se pudo haber hecho sin problema con cálculo diferencial, ¿no? Porque sabemos que la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Pero para eso tendríamos que saber velocidad, el cálculo y conocer la ecuación de la curva y tendríamos que haber hecho pues la derivada, ¿no? Propiamente la operación de derivada. Pero ¿para qué? Si conocemos la gráfica, conocemos, por ejemplo, que esto hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, esto 5, por acá el 7, no sé.
quién sabe, ¿no? O darle un valor a cada cuadrito. O sea, el chiste es que conociéramos lo que hubiera en el eje horizontal y el eje vertical, pues podemos determinar la velocidad en todo momento únicamente con la ayuda de una vil regla, ¿sí? Sin necesidad de saber cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante el poder interpretar las grafiquitas, ¿no? Y entonces, así te pueden dar una gráfica más complicada. Digamos algo así. Bueno, ya ni modo, me salió esta, una gráfica más complicada de posición, bueno, de posición contra tiempo, cuya curva fuera algo así. Vamos a decir que fuera algo así. Ujú. Y entonces, pues aquí, supongamos que nos dan bien hechecita la curva, ¿no? Pero nosotros ya tendríamos la posibilidad de calcular la velocidad en cualquier punto, ¿no? Porque como les digo, nada más es cuestión de ubicar con tu reglita y contando la inclinación de la regla con la ecuación de la línea recta, puedes determinar la velocidad en todo momento. Vamos a decir, por ejemplo, en este punto sería algo más o menos, vamos a decir que fuera esta recta que va aquí, por un lado, y por el otro lado sería más o menos así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con la inclinación de esto podríamos determinar la velocidad, ¿sí? Pero también lo podemos hacer acá, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, la inclinación de esta, podemos decir que es la recta que pasa por aquí. Entonces, es cuestión nada más de agarrar dos puntitos, como les digo, los que sean, los que se te antojen. Puedes agarrar este punto y agarrar este punto, y ya tienes cuánto vale t, sabes cuánto vale t aquí, sabes cuánto vale x aquí, sabes cuánto vale x acá, entonces puedes determinar la velocidad. Nada más utilizando esto. Pero obviamente en este caso la velocidad es negativa, mientras que en este caso la velocidad es positiva, ¿no? Entonces aquí tenemos una transición entre velocidad positiva a velocidad negativa, ¿sí? Esto es un movimiento acelerado, pero la aceleración, ¿cómo va a ser en este caso? Pues vamos a tener, de una vez se los digo, vamos a tener una aceleración negativa en este caso, en este tramo, por ejemplo, de curva. ¿Por qué? Porque si agarras otro punto por acá, puedes trazar la recta que pase por aquí, vamos a ponerla en azul. ¿Sí? La recta que pase por aquí. Esta recta tiene menos inclinación que esta, pero es menos negativa que esta, ¿sí? Si tomamos este punto de acá, por ejemplo, en otro color, este punto de aquí, ahí. Tú puedes trazar una línea que va así. Esta línea que, perdón. Perdón. Aquí esta es positiva, aquí la azul también es positiva, pero tiene un valor menor, entonces quiere decir que está desacelerando. Cuando estamos en el punto del máximo, digamos, la línea que yo trazo es totalmente horizontal, por lo tanto, esta corresponde a una velocidad igual a cero, ¿no? Esta línea corresponde a velocidad igual a cero, entonces vamos de un valor grande a uno menos grande, a cero, y luego pasamos a los negativos. Entonces, todo esto, por ejemplo, corresponde a una aceleración negativa. ¿Sí? Profe, la aceleración positiva en el marco de referencia significa, por ejemplo, que se va moviendo el cuerpo a la derecha. En la cresta, que ya se paró, y velocidad negativa que viene de regreso, con signo negativo. No, fíjate bien que la aceleración la tienes negativa, pero estás con posiciones positivas, ¿no? Y de hecho, digamos, toda esta parte de aquí, la posición va aumentando, se está moviendo hacia la derecha. Después aquí se detiene y a partir de aquí el objeto se empieza a mover hacia la izquierda. Entonces hacia acá se mueve a la derecha y luego hacia acá hacia la izquierda.
Pero fíjate, por ejemplo, hay otro tramo muy curioso que es el anterior, ¿no? Digamos, vamos a considerar el tramo desde aquí hasta acá. ¿Cómo es este movimiento? Siempre que tengamos una curva, vamos a tener un movimiento acelerado de entrada. Siempre que hay una curva, tenemos un movimiento acelerado. Pero en este caso, ¿cómo va a ser la aceleración? Fíjate que en este punto, si tú tomas este punto y trazas una línea, vamos a dibujar una línea verde. Este punto trazas una línea, vamos a suponer que la línea que podemos dibujar es esta. Y que esa misma línea la podemos pasar acá. Entonces, ¿aquí qué velocidad tenemos? Pues la velocidad vale 0, ¿no? Pero, Pero ¿qué pasa si nos vamos un poquito después? La ya. velocidad va a ser, la velocidad que In- la línea recta que pases por Posit- aquí va a ser positiva. Y hacia acá, hacia otro lado, Negativa. negativa. Entonces pasas Antes, a tener velocidad negativa a positiva, ¿no? Pasando por el 0. Entonces, ¿qué tipo de aceleración tienes en este tramo? de positiva, de negativa a positiva. Sí, o sea, pero fíjate, la aceleración que vas a tener, la aceleración que es el cambio de velocidades que vayas teniendo, va a ser, la aceleración va a ser positiva, ¿no? Ok. Entonces fíjate que en este tramo, por ejemplo, tienes aceleración positiva, en este tramo tienes aceleración negativa, entonces quiere decir que va a haber un punto, en algún lugar, va a haber un punto que va a ser de transición, en el cual la aceleración pase de positiva a negativa, y ese punto va a ser el punto de inflexión, ¿no? Ajá. Ajá. Y eso también lo puedes tener antes. Por ejemplo, aquí tienes, por ejemplo, aceleración negativa, pasas a positiva, luego nuevamente pasas a negativa. Y en estos puntos intermedios vas a tener un punto en el cual la velocidad simplemente ya no puede disminuir o empieza a aumentar, ¿no? Todo eso lo puedes ver siempre poniendo una reglita. Aquí no lo van a ver ustedes, pero yo estoy poniendo una reglita, ¿sí? Aquí sobre la curva y vas a ver, dependiendo de la inclinación, si va hacia arriba o hacia abajo, pues yo puedo saber si la aceleración, si la velocidad es positiva, muy negativa, menos negativa, muy positiva, más positiva, o es 0, eso ya depende, ¿no? Pero entonces, a lo que vamos es que siempre en una gráfica de posición contratiempo, siempre que tengas una línea curva, el movimiento es acelerado, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, acelerado con aceleración constante o puede ser, por ejemplo, aquí que la aceleración no es constante, ¿sí? Y fíjate, por ejemplo, toda esta parte, el objeto se está moviendo en la parte positiva de la posición, ¿no? Hasta apenas aquí, de aquí para acá ya te pasas a la parte negativa. Ujú. O sea, digamos que aquí podríamos interpretar el movimiento como un objeto que avanza, se regresa, avanza otra vez y luego se regresa otra vez y después va hacia acá, ¿sí? O sea, es un movimiento más o menos complejo. Que si quieres analizarlo este, analíticamente, o sea, con una expresión algebraica puede ser complicado, pero con una grafiquita, pues realmente es fácil, ¿no? O en la gráfica de posición-tiempo, mientras esté arriba del eje Sí, todo esto del es X, positivo. es positivo y Una vez abajo que te ya vas, que ya mueves regresó para la abajo, partícula. ya estás en esta otra parte, ¿no? Mientras estés arriba del eje, estás en esta parte, y mientras estés en la parte negativa, estás en este otro lugar de acá, ¿no? Ok, está ¿Sí? bien. Sí. Incluso si hubiéramos querido, hubiéramos podido, bueno, si hubiéramos tenido espacio también, pues hubiéramos dicho que esto volvía a subir si quieres, entonces teníamos un movimiento así, luego así, luego así, luego acá hacia abajo y luego volver a subir. Complícalo tanto como tú quieras, ¿no? ¿Sí? Pero Sí, como les profe. digo, es algo que el aprender a entender las gráficas te puede servir para entender cómo es un movimiento, ¿sí? Sin necesidad de ecuaciones, más que las más básicas, ¿no? Como esta. Ay, 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 qué feo. Bueno, como esta. Déjame hacerlo con rayitas, con líneas rectas, ¿no? ¿Sí? Como esto, ¿no? Esto va a ser lo más importante y recordar, obviamente, que el cambio de posición respecto al tiempo no es otra cosa más que la velocidad. Ujú.
¿Sale? Bien, entonces, fíjense que esto nos puede servir para resolver algunos problemas. Por ejemplo, que viene en la lista que yo les acabo de pasar, que dice que tienes una pasajera que viaja a menudo en tren para volver a su casa. Siempre, supongamos que que trabaja y que toma un tren. El problema es ruso, ¿eh? Entonces allá se usa mucho el tren, aquí no. Ustedes tómenlo como si fuera el camión, ¿sí? Que fue en vez de tren ponga el camión si quieren, ¿no? Entonces una pasajera toma a menudo el transporte, si quieren, para volver a su casa. ¿Mm? Y siempre llega a la estación de su pueblo a las 5 p.m., exactamente a la hora que su esposo llega para recogerla en el coche de la familia. Un día sale de su trabajo más temprano y toma el tren que llega a la estación a las 4 p.m., o sea, una hora antes, ¿sí? Y entonces decide caminar hacia la casa y parte inmediatamente. O sea, nomás llega a la estación y se va caminando a su casa. No se queda ahí esperando al marido. Ujú. A lo largo de la misma ruta que sigue el esposo. O sea, en el camino normal que hay hacia la casa, ¿no? Y dice que él, o sea, el esposo, sale de su casa a la hora acostumbrada. O sea, supongamos que no tiene celular para avisarle que llegó antes, ¿no? Entonces él sale a la hora acostumbrada de su casa y conduce con una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Es la velocidad límite que hay aquí en la Ciudad de México, no sé en otros lugares. Entonces, dice que se encuentra en el camino y, bueno, pues ya recoge a su esposa, a la mujer, y regresan los dos hacia la casa con la misma velocidad, ¿sí? Llegando 15 minutos más temprano de lo acostumbrado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué distancia caminó la pasajera? También tenemos que encontrar en qué momento se encontraron la pareja esta, y qué velocidad, con qué velocidad caminó la pasajera. Estas tres cosas tenemos que encontrarlas. Ujú. Bueno, pues resulta que este problema se puede resolver sin ninguna dificultad analíticamente, ¿sí? Pero requiere de su tiempo, ¿sí? Para plantear bien todo el problema. Lo puedes hacer analíticamente y de hecho, pues te lo puedo dejar de tarea, ¿no? Que puedes resolverlo, uy, que puedes resolver analíticamente. Analíticamente. No sé si estamos en mute o se fue la señal. ¿No me oyen? ¿Me escuchan? A ver, ¿me oyen?